Vale, voy compartiendo pantalla. Os voy contando... espera. ¿Por qué estoy aquí? Porque como directora de servicio, ¿no? Dices, ese es el trabajo que me toca hacer, evidentemente, pero mi formación de toda la vida, 20 años ya, es neuropediatra y también en los últimos años genetista clínica, con lo cual, pues evidentemente esta es un área que me interesa mucho y estoy muy agradecida a José Ángel que me deje compartir con vosotros estas clases. A ver. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Se ve perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de signos y síntomas de síndrome de Dravet y este diagnóstico diferencial con respecto a otras epilepsias relacionadas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, las clases que daremos hoy serán esta primera, que serán básicamente conceptos básicos de epilepsia y herramientas de la práctica clínica para llegar al diagnóstico de una epilepsia. Nos basaremos más en la epilepsia global y específicamente un pequeño detalle sobre Dravet. En la segunda clase nos centraremos más en el diagnóstico específico genético de síndrome de Dravet y otras epilepsias relacionadas. Y tendremos, desgraciadamente, que empezar con conceptos básicos de genética porque si no, no entenderéis lo que os quiero explicar. Entonces, si hay gente que ya tiene formación, pues se aburrirá un poquito más en ese trozo, pero intentaré que sea dinámico y rápido. Y también hablaremos concretamente del gen SCN1A, que es el del canal de sodio, y otros genes con cuadros clínicos parecidos al síndrome de Dravet, y el consejo genético tras el diagnóstico de la epilepsia genética. Y finalmente haremos una clase específica de retos clínicos a la hora de realizar un diagnóstico que básicamente serán algunos casos clínicos en los que vamos a poner de manifiesto lo que hemos aprendido en las dos clases previas y ver si lo podemos aplicar al día a día de un neuropediatra. ¿Qué objetivos de aprendizaje tenemos? Bueno, en esta primera clase voy a intentar que podáis diferenciar entre paroxismos epilépticos y no epilépticos. Veréis que para los neuropediatras esto es muy importante porque define tanto el pronóstico como el tratamiento que vamos a hacer en ese paciente. Hablaremos de conceptos básicos de epilepsia y de epileptogénesis, que son dos cosas distintas. Hablaremos de la clasificación de la ILAE. La ILAE os tiene que sonar. La ILAE es muy importante para las personas con epilepsia. Es la International League Against Epilepsy. Es el motor, ¿no?, del conocimiento y del motor social del avance en la epilepsia a nivel internacional y clasifica todo, con lo cual os voy a hablar un poco de la clasificación de tipos de crisis y tipos de síndromes epilépticos. Hablaremos también de conceptos básicos de EEG, electroencefalograma, otras pruebas complementarias que usamos en epilepsia y finalmente el cuadro clínico de síndrome de Dravet y el concepto de correlación genotipo-fenotipo. El síndrome de Dravet es una epilepsia genética rara. ¿Cómo definimos raro? Raro definimos cualquier enfermedad que sea más infrecuente que menos de una persona cada 2000, ¿vale? Como el síndrome de Dravet es más o menos, encontramos un síndrome de Dravet cada 16.000 personas aproximadamente, 16.000, 20.000, dependiendo la fuente que encontréis, pues evidentemente Dravet es una enfermedad rara. Las crisis epilépticas las definimos como manifestaciones clínicas de una descarga excesiva o hipersíncrona de neuronas, ¿vale? Esa es la definición típica. Y en cambio la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por crisis epilépticas recurrentes. Es decir, para tener epilepsia, no podemos tener epilepsia si hemos tenido una sola crisis porque hemos hecho una hipoglucemia, ¿vale? Eso no es una epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica que implica recurrencia de crisis. En el diagnóstico diferencial, para los neuropediatras sobre todo, pero también para los neurólogos de adultos, tenemos que conocer muy bien las cosas que se parecen a epilepsia, ¿vale? En este caso, sobre todo para los neuropediatras, que somos los que más nos enfrentamos a esos trastornos y, de hecho, un poco lo importante de ellos es que son mucho más frecuentes que la epilepsia, porque cuando te enfrentas ante cualquier niño que haga algo paroxístico significa que tiene un inicio y un final, brusco, ¿no? O sea, una persona que tiene un estado basal y hace un paroxismo, es más frecuente, 10 veces más frecuente que sea un trastorno no epiléptico que sea epiléptico, con lo cual nos va a favor
que ante cualquier paciente que nos está explicando algo, eso sea no epiléptico. Pero tenemos que conocer muy bien el fenotipo de lo que nos está explicando para poder realmente orientar bien el caso. Veréis que a nivel neonatal es muy frecuente que los neonatos hagan movimientos raros. El jittering es una especie como de temblor muy rápido. Luego, cuando se duermen, los neonatos menores de un mes tienen mioclonus del sueño, es muy habitual. Siempre que los niños hacen unas crisis mioclónicas con el sueño se considera absolutamente fisiológico del neonato o es simplemente por un tema de inmadurez. Podemos tener espasmos del llanto, niño que se pone a llorar de pronto y se desmaya, ¿vale? O sea, que hace un cuadro realmente anóxico en ese momento, o incluso puede hacer un espasmo del llanto sin llanto. O sea, es una crisis que llamamos crisis anóxica refleja. Es decir, un niño que de pronto le dan un golpe y por el propio dolor y el susto se desmaya y se queda pálido, ¿vale? Esto puede ser una crisis anóxica refleja. Todo ello, el espasmo del llanto, la crisis anóxica refleja, son de la misma familia que el síncope vasovagal. Vosotros conocéis gente que de pronto, por estar de pie mucho rato en un ambiente con calor o por tener un susto o por simplemente cualquier desencadenante típico de síncope puede desmayarse, ¿vale? Esto es lo que llamamos síncope vasovagal y en los niños puede tener una morfología un poco especial. Luego, por ejemplo, pueden haber ataques de escalofríos, es lo que llamamos shuddering attacks. Hay muchos trastornos relacionados con la migraña. La migraña es como el gran mímic de la epilepsia, ¿no? Pues la migraña puede tener un aura y puedes tener fenómenos visuales, puedes tener parestesias. Parestesias es, por ejemplo, que se te duerman las manos. Puedes quedarte hemipléjico con una migraña, ¿vale? Con lo cual tienes que pensar si has tenido un ictus o puede haber una crisis que no has visto y luego te has quedado con un fenómeno hemipléjico secundario. Es decir, siempre tenemos todos estos diagnósticos diferenciales en los que pensar. Y durante la noche, y esto es muy complicado, muchas veces para el diagnóstico, y veréis que necesitamos polisomnografías para hacer el diagnóstico diferencial, estas parasomnias son episodios paroxísticos que ocurren solo durante el sueño. Si alguno de estos nos ocurre cuando estamos despiertos, ya no son parasomnias, ¿vale? Tenemos que pensar que son fenómenos de otro tipo. Estos fenómenos durante el sueño pueden ser sonambulismo, pueden ser terrores nocturnos, puede ser un despertar confusional en el que el paciente está medio despierto, medio dormido. Puede ser un síndrome de piernas inquietas con un movimiento de piernas anómalo que podría parecer una crisis. En este caso, cuando hace años sí que teníamos mucho problema a la hora de entender lo que nos explicaba la familia, hoy en día afortunadamente con el móvil hemos mejorado mucho a la hora de poder ver específicamente el episodio que nos está explicando la familia. Este, por ejemplo, sería un jittering neonatal, ¿vale? Aquí la diferencia, veis que yo estoy desencadenando una crisis. Las crisis epilépticas no se desencadenan al tocar, ¿vale? En un neonato, veis, el neonato está tranquilito, yo hago una pequeña hiperextensión y el neonato empieza un jittering que puede ser muy llamativo y que para alguien que no está entrenado podría pensar que esto es una crisis epiléptica. No lo es, ¿vale? El jittering neonatal es inespecífico. Sí que es cierto que cuando es tan llamativo puede estar relacionado con un poco de anoxia cerebral o tenemos que descartar que no haya un problema de iones, pero se puede dar también en neonatos normales, sin problemas. Esto es la ILAE, os recomiendo que entréis en esta página. La ILAE tiene páginas con todo tipo de información muy fiable sobre epilepsia y donde encontraréis todo tipo de guías y documentos, tanto a nivel de diagnóstico, de clasificación de crisis, etcétera, y está muy actualizado, tanto a nivel de pacientes como a nivel de profesionales y en distintos idiomas, ¿vale? Porque no se sienta tan cómodo con el inglés, lo tenéis traducido. En la propia ILAE veréis pues, que de estos trastornos paroxísticos, epilépticos y no epilépticos, pues como paroxísticos no epilépticos encontramos estos imitadores de la epilepsia, donde están estos que os comentaba, ¿no? Pues el síncope y las crisis anóxicas, los trastornos de comportamiento psicológicos y psiquiátricos. Estos trastornos de comportamiento son muy interesantes porque hay una cosa que se llama pseudocrisis, que es una crisis epiléptica, pero que es una crisis epiléptica que no es real, no es relacionada con una descarga eléctrica del cerebro, sino que es psicológica, ¿vale? Psicológica no quiere decir que el paciente esté haciéndolo aposta, no es consciente de ello, sino que es realmente psicológico. El gran problema es que la gran mayoría de personas que tienen estas pseudocrisis son también epilépticos, con lo cual muchas veces
nos cuesta diferenciar si realmente nos encontramos ante una crisis o ante una pseudocrisis. Nos ayudan ciertas morfologías. Nosotros ya conocemos cómo son las crisis típicas, entonces si un paciente que tiene unas crisis que siempre son iguales, de pronto aparecen crisis llamativas que no nos acaban de pegar clínicamente, tenemos que pensar que sean pseudocrisis. Por ejemplo, una crisis tónico-clónica en el suelo en que mueves la pelvis específicamente nos ha de hacer pensar que esta crisis es una pseudocrisis, porque en la tónico-clónica generalizada no existe movimiento de pelvis. Entonces tienes que conocer muy bien la morfología de las crisis para poder diferenciar unas de otras. Pero veréis que tenemos muchísimas. De las más frecuentes tal vez en el adulto serían los trastornos asociados a migraña y los trastornos parecidos al síncope. Aquí encontramos un poco un cuadro que me parece bastante útil para ver que realmente las crisis no están aisladas y cuando empezamos a hacer un diagnóstico empezamos un proceso muy complejo, muy interesante, porque primero empiezas escuchando lo que te cuenta un paciente y ese paciente lo que te cuenta lo tienes que traducir a un tipo de crisis específica y según la edad a la que haya empezado, el número de crisis, cómo esté respondiendo a ciertos tratamientos, vas a poder hacer un diagnóstico específico de tipo de epilepsia y un síndrome epiléptico. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, sino que pueden añadirse unas comorbilidades, que significa alteraciones cerebrales añadidas a la epilepsia que no tienen por qué tener que ver ni con la frecuencia de crisis ni con el tratamiento, pero se van a acompañar porque al final la crisis acaba siendo una disfunción del cerebro, con lo cual es frecuente que las personas que tengan epilepsia también tengan disfunciones a nivel de otras áreas del cerebro. Es muy frecuente que un epiléptico pueda tener, por ejemplo, un trastorno disejecutivo. ¿Un trastorno disejecutivo qué es? Es que yo me intento concentrar o intento hacer planes para dirigir mi vida y realmente esta área prefrontal del cerebro que tiene que dirigir, ¿no?, mi conducta, pues no está funcionando bien y voy a ser hiperactivo, voy a tener impulsividad, no voy a saber planear cómo hacer las cosas, ¿vale? Puede ocurrir esta comorbilidad. Pueden ocurrir otras comorbilidades como pueden ser trastorno del sueño. Puede ser que no duerma bien porque el antiepiléptico que tomo pues no me deja dormir bien, pero a lo mejor estoy haciendo crisis durante el sueño que me va rompiendo el ritmo del sueño, con lo cual esto también me añade problemas. Si no duermo bien, no descanso, a lo mejor se me añade también una depresión o se me añade una ansiedad. Todo este tipo de trastornos es lo que llamamos comorbilidades y en el fondo son súper importantes tanto detectarlas como tratarlas porque van a determinar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Aparte de todo esto, es decir, de hacer la recolección del tipo de crisis, intentar clasificarlo como un síndrome epiléptico, sumar todas las comorbilidades para no dejarte nada que tú puedas tratar, luego tenemos que intentar saber cuál es la causa, ¿no? La causa, la etiología. Pues puede ser una etiología estructural. Yo, por ejemplo, puedo haber tenido un accidente y haber hecho una lesión en el área frontal y a partir de ahí quedar una epilepsia en esa lesión. Puede tener una etiología genética, como puede ser el síndrome de Dravet. Puede haber tenido una meningitis y haber quedado una cicatriz que me provoque pues esta crisis. Es decir, hay toda una serie de causas que tenemos que perseguir para poder llegar a un diagnóstico. Y es primordial intentar perseguir esta etiología porque nuestro tratamiento va a ser mucho mejor. La clasificación de tipos de crisis, ¿vale? Ahora ha salido una nueva clasificación de la ILAE. No he querido entrar en ella, ya si repetimos el año que viene ya entraré. De momento, porque esta es la que estamos usando todos y siempre que hay una nueva clasificación cuesta un poco entrar en ella, pero básicamente es como concepto, intentamos siempre diferenciar las crisis entre focal y generalizadas, ¿vale? El inicio, la mayoría de veces es focal en el cerebro, o sea, hay un área del cerebro que es el inicio de esa crisis y luego probablemente en muchos casos esa crisis focal no se va a mantener ahí, sino que el cerebro, si en ese momento está más cansado o tienes un nivel de irritabilidad mayor, puede generalizarse esa actividad eléctrica y hacer una crisis generalizada. Siempre intentamos también diferenciar si es motora o no es motora. Pensad que la mayoría de personas piensa que las crisis son motoras porque son las típicas que se ven, ¿no? Yo muevo mi brazo y no lo puedo controlar, pero a veces las crisis son de desconexión ambiental. O sea, la persona de pronto se queda con la mirada fija
o haciendo un chupeteo y en ese momento esa persona no está conectada con el ambiente. Muy importante también definir si el nivel de conciencia está preservado, o sea, si realmente esa persona se está enterando de lo que le estás diciendo o hay una alteración de conciencia. Y pensar que hay un espectro, no es o estoy desconectado o estoy conectado. Entre medio te puede dar la sensación de que te está escuchando, pero posteriormente no se va a acordar de los detalles o a lo mejor si le has dicho algo se va a olvidar de lo que le has dicho durante ese periodo de crisis. Podemos hacer la clasificación lo más fina que necesitemos, ¿vale? Depende. Para nosotros los neurólogos sí que es importante porque dependiendo del tipo de crisis vamos a poner unos tratamientos u otros. Sabemos que hay tratamientos que son muy buenos para crisis focales, pero a lo mejor ese mismo tratamiento para una crisis focal me va a ir mal para una crisis mioclónica. Con lo cual, antes de empezar un tratamiento específico para un paciente, a no ser que sea un paciente con una causa genética muy clara en la que ya sé qué tratamiento es el mejor, voy a tener que hacer una suma de las diferentes crisis que puede presentar para escoger el mejor medicamento que me pueda cubrir todas. Esto se comporta un poco como los antibióticos de amplio espectro, ¿no? O sea, yo puedo tener antiepilépticos de amplio espectro en los cuales no me voy a equivocar porque ese antiepiléptico me va a servir para focales y para generalizadas, pero de vez en cuando a lo mejor escojo un medicamento que me va a ir bien para unas, pero me va a empeorar otras. O sea que tengo que conocer muy bien el tipo de crisis. Para nosotros es muy importante la anamnesis. La anamnesis es la historia clínica, o sea, lo que nos cuentan los pacientes, ver los vídeos, tener un vídeo EEG, un electroencefalograma donde nosotros realmente hayamos podido registrar la crisis. Eso nos da muchísima información para saber qué tratamiento empezar. Y luego, el día a día, pues evidentemente el paciente no te aparece y te dice, doctora, he tenido una crisis atónica, ¿no? No, te dice, oiga, el otro día caminaba y me caí. Es decir, hay una serie de síntomas específicos que los neurólogos tenemos que entrenarnos para que cuando el paciente nos diga, oiga, que me han dicho que cuando me desconecto, pues me empiezo a tocar el botón sin parar. Esto es un comportamiento automático. Y yo cuando lo escribo en la historia digo, pues este señor desconecta del ambiente y hace un automatismo. Ese sería el término médico. A veces puedo tener sensaciones que son síntomas de emociones o apariencia de emociones. Hay gente que de pronto se pone a llorar, ¿vale? Esto es una crisis dacrística, es una crisis epiléptica que te hace llorar o una crisis gelástica que te hace reír. Y se nota mucho porque es muy llamativo porque realmente está fuera de contexto. O sea, alguien se pone a reír en un momento en el que no toca, con un inicio y un final absolutamente bruscos, ¿vale? Esto es una crisis epiléptica. Con lo cual, al final, mucho del entrenamiento que haces como neuropediatra es que lo que te cuentan tú puedas realmente traducirlo a un término médico específico, ¿no? Que pueden ser todos estos, un automatismo, emociones, puede ser una crisis tónica, ¿no? Una crisis en la que el cuerpo o una parte del cuerpo se queda duro, se queda tónico. Puede ser una crisis autonómica incluso. Pensad que el cerebro controla todo, con lo cual puede tener una crisis en la que yo tenga una piloerección y sudoración profusa. Y esto sería una crisis autonómica. Puedo tener sacudidas arrítmicas, pues un saltito en un brazo, en el otro, esto sería mioclonus. Cuando son rítmicas, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues una mano que de forma rítmica se me va moviendo, pues esto sería un clonus, ¿vale? Una crisis clónica. Puedo tener también sensaciones cognitivas, sensaciones de, tengo una sensación de que esto que estoy viviendo ahora ya lo he visto, ¿vale? Esto es un déjà vu. Esto es muy típico de crisis temporales y siempre lo preguntamos, porque como sabemos que algunas crisis concretas van con esto, lo tenemos que preguntar específicamente. Porque veréis que a la gente, de forma espontánea, difícilmente le da importancia. Esto es algo que de vez en cuando todos nosotros hemos tenido en la vida, pero si lo tienes de forma repetida y de forma muy consistente, hay que pensar que pudiera tratarse de unas crisis. A veces podemos tener sacudidas del párpado, que se llaman mioclonías palpebrales, nos podemos caer de golpe y esto puede ser una crisis atónica, ¿vale? Cuando un paciente se cae, a veces es porque has perdido el tono o a veces es porque has hecho un mioclonus positivo y luego te has caído secundariamente. Entonces, muchas veces pensad que es algo difícil realmente de definir cuál es el origen específico de esa crisis y el vídeo EEG nos va a dar muchísima información.
De vez en cuando hay algunas crisis muy específicas, muy típicas de una edad muy concreta, ¿vale? Por ejemplo, hay una crisis que se llama espasmo epiléptico, que el epileptólogo de adultos conoce poco, porque el espasmo epiléptico es muy típico del primer año de vida. Y básicamente consiste en un lactante en que hace una flexión brusca del tronco. Esto se llama espasmo, ¿vale? Y es muy típico edad dependiente. O sea, hay muchas crisis epilépticas que dependiendo de la edad nos van a variar. ¿Y por qué nos van a variar? Porque el desarrollo de nuestro cerebro es distinto cuando tenemos 3 meses que cuando tenemos 1 año que cuando tenemos 10. Las manifestaciones de las crisis epilépticas van a depender muchísimo de nuestras conexiones cerebrales, el nivel de mielinización que tengamos a nivel cerebral y la edad que tengamos, con lo cual es muy importante conocer estas distintas manifestaciones según la edad. Cuando entráis en la ELAE veréis que hay ciertos síndromes epilépticos, ¿no? Habíamos dicho que intentábamos primero hacer la traducción de lo que nos cuenta el paciente, poner el tipo de crisis y luego, según el tipo de crisis, puedes tener un solo tipo de crisis que siempre sea del mismo lado. Pues a lo mejor, si siempre es una sola crisis y siempre es igual, pensaré más en una crisis focal por una lesión, pues ahí iré a hacer una resonancia craneal la primera prueba. Pero a lo mejor tengo una crisis distintas en un paciente que tiene un trastorno de desarrollo con una discapacidad intelectual y una cara dismórfica. Pues ahí voy a pensar más en un trastorno genético y a lo mejor el tipo de estudios por los que voy a empezar va a ser distinto en un caso que en otro. En la ELAE veréis que hay clasificaciones de síndromes epilépticos no solo por la morfología del síndrome, sino también nos puede guiar mucho la edad en la que aparece. Hay ciertos síndromes que aparecen en una edad concreta y nunca nos van a aparecer en otras edades. Nos tenemos ciertos síndromes que van a aparecer en la época neonatal y del lactante, ciertos que van a aparecer en la infancia, otros del adolescente y del adulto y en cambio otros que pueden aparecer a cualquier edad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el neonato lactante y la infancia es el momento en el que más síndromes distintos tenemos y de hecho la epilepsia del neuropediatra es mucho más rica y mucho más compleja que la del epileptólogo de adulto porque tenemos muchísimos más síndromes que van a depender de la edad y van a depender de la morfología que da este cerebro inmaduro. Por ejemplo, otras cosas es ciertos patrones epilépticos de base los vamos a encontrar solo en ciertas edades. Esto es un patrón absolutamente caótico de un electroencefalograma, ¿vale? Que es una ipsarritmia y es un patrón que encontramos en un síndrome muy típico de la infancia que suele ocurrir en primer año de vida, que es el síndrome de West. El síndrome de West, de hecho, el doctor West lo describió en su propio hijo y es una epilepsia que los neuropediatras conocemos muy bien porque para nosotros es una emergencia. Cuando un paciente debuta con un espasmo epiléptico, que son estas crisis que os comentaba de flexión de tronco, intentamos ser muy rápidos a la hora de iniciar un tratamiento. Y muchos de estos pacientes van a necesitar corticoides para parar esta epilepsia. Estos espasmos epilépticos pueden ocurrir solos y si los diagnosticamos pronto vamos a poder evitar que estos espasmos se conviertan en síndrome de West. Síndrome de West es una evolución de unos espasmos epilépticos que no hemos podido parar a tiempo, ¿vale? Si las crisis las paramos a tiempo, no vamos a tener este patrón electroencefalográfico tan caótico, ni vamos a tener un deterioro del desarrollo psicomotor. De hecho, en la definición de síndrome de West es esa tríada, es sumar que tengas espasmos, que tengas un retraso del desarrollo psicomotor y que en el electro tengas una ipsarritmia. Eso es un síndrome de West. Afortunadamente, hoy en día estamos muy entrenados para poder diagnosticar y tratar de forma precoz los espasmos cuando aparecen y muchos de ellos ya no llegan a desarrollar esta tríada tan completa. ¿Qué estudios hacemos? Lo más importante para nosotros, evidentemente, es el EEG. Ya hablamos de vídeo EEG porque la gran mayoría de aparatos ya tienen afortunadamente un registro de vídeo que te permite ver exactamente qué está haciendo el paciente a nivel clínico cuando están ocurriendo las alteraciones y esto realmente nos ha dado muchísima más información. Y este electro que llamamos con electrodos de superficie es lo que veis en la foto, que es que nosotros pegamos unos electrodos a nivel de la calota con una serie de coordenadas
que tienen un sentido, ¿vale? El lado izquierdo va a ser números impares, el lado derecho va a ser números pares y la Z va a estar en el medio. Y las letras van a significar en qué área del cerebro está. Pues frontal, central, parietal, occipital, temporal. De esta forma yo voy a tener un registro con unos canales en los que voy a saber dónde está mi alteración. Muy importante que este electro hemos de definir que lo que vemos si es ictal o es interictal. Esta diferencia es súper importante. Ictal significa que cuando el niño está conectado al electro, justo está teniendo su crisis epiléptica. Yo estoy viendo dónde está empezando y cuánto tiempo dura y cómo es esta crisis. Esto normalmente no lo pillamos así. Normalmente metemos a un niño que ha tenido crisis o que va teniendo crisis y en medio hacemos un electro que se llama interictal. O sea, durante el registro de ese niño, que puede ser desde 30 minutos a 24 horas, por ejemplo, no vamos a tener la suerte de pillar esa crisis, pero sí que vamos a tener un patrón que nos puede dar signos indirectos de qué tipo de crisis tiene o qué tipo de alteraciones encontramos. En el interictal, que es el clásico que nos encontramos, eso es lo que miramos es cómo está su estado basal, ¿no? Cómo está su frecuencia de actividad eléctrica. Podemos ver que está lenta, podemos ver que está rápida, podemos ver si en medio se van metiendo grafoelementos interictales. ¿Qué significa esta palabra? Significa que en medio voy viendo pues una pequeña alteración eléctrica que me está diciendo que eso no debería estar ahí, pero que hay un grupo de neuronas que me está haciendo un pequeño disparo eléctrico en ese momento y que puede ser o focal o generalizado. Siempre que hacemos un electro deberíamos incluir sueño, no siempre es posible y cuando no lo tenemos no tenemos la sensación de tener todo el estudio completo que nos gustaría, ¿vale? Y muchas veces veréis que repetimos los electros porque a cuantos más electros tengas, más información. Que un solo electro sea normal no quiere decir que ese niño no tenga alteraciones, ¿vale? Veréis que cuanto más repites los electros, a lo mejor en 5 electros encuentras alteraciones solo en 2 de ellos. Depende un poco del momento en el que estés haciendo la valoración. Entonces, este electro puede ser normal en vigilia, ¿vale? Mientras está despierto, pero cuando justo está entrando en sueño o está saliendo de sueño, es un momento muy delicado para el cerebro en el que yo puedo detectar anomalías. Esto es un ejemplo para que veáis lo que vemos en el electro. Cada uno de estos canales definiría una de las letras, ¿no?, que os he comentado y yo sé pues, que cada uno de estos significa pues, un área concreta del cerebro. Esto es lo que llamamos un ritmo alfa. Ritmo alfa es que en un segundo, que es lo que yo veo entre estas dos líneas, cuento las montañitas que tengo, ¿vale? Nuestro ritmo alfa estándar del adulto es de 8 montañitas. Si yo tengo muchas menos, tendré un ritmo lento. Si tengo muchas más, tendré un ritmo beta, que es un ritmo rápido. El ritmo alfa es un ritmo que se ha contado o que se ha definido en adultos despiertos y con ojos cerrados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando estamos valorando a un niño de 2 años, evidentemente le vamos a decir cierra los ojos y estate quieto y no lo va a hacer, ¿vale? O sea que con niños tenemos que hacer apaños, pero siempre vamos a tener más o menos esta basal estándar sobre la que comparar. Luego voy a tener anomalías epileptiformes, ¿vale? Que es lo que llamamos en inglés IED, Interictal Epileptiform Discharge, que puede ser generalizada, veis que está en todos los canales, o en los distintos canales solo me aparecen en unas áreas concretas, ¿vale? Una morfología de punta o de punta onda, pues aquí en este caso es un FP, ¿no?, una frontopolar o una temporal. Entonces aquí veo que tengo anomalías epileptiformes interictales y es muy importante hablar de interictal porque aquí no hay una crisis, o sea, cuando yo veo esto el niño no está haciendo ninguna crisis, simplemente es el niño está normal y yo detecto esto en su actividad, con lo cual si yo empiezo un tratamiento antiepiléptico no es esperable que esto desaparezca. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis este concepto. Mi tratamiento antiepiléptico no va a hacer que desaparezca este trastorno del EEG, sino lo que va a hacer es que este trastorno del EEG le sea mucho más difícil generar una crisis clínica en mi paciente. Pero mi alteración eléctrica, sobre todo si es focal, no se me va a modificar. En las generalizadas a veces es un poco diferente, porque por ejemplo con el valproato
a veces algún tipo de epilepsias específicas sí que se me limpia el electro, pero no es algo que busquemos, no es nuestro plan, ¿vale? En general es nuestro tratamiento antiepiléptico, el plan es que no hagamos crisis clínicas. Y la información que nos va a dar el electro es dónde está y cuál es el origen de esas anomalías eléctricas. Hay epilepsias muy típicas pediátricas, esta sería la epilepsia rolántica. Esta se llama epilepsia benigna con puntas centrotemporales, suele debutar en niños normales de aproximadamente de los 6-7 años y suele ser una crisis que suele ser de madrugada, ¿vale? Cuando el niño ya está cercano a despertarse y cuando yo hago el electro, pues veo estas puntas. Es una zona muy concreta centrotemporal, que es un área del cerebro que mueve sobre todo el área de la boca. Por ello, las crisis de estos pacientes muchas veces empiezan por la boca, con movimientos de la boca, con sonidos guturales, como de ahogo y con de movimientos de la garganta, y a veces se generaliza y este niño puede hacer una crisis tónico-clónica generalizada. Lo que yo voy a ver en el electro son anomalías específicas en esta área que tiene que ver con el desarrollo. Estos niños empiezan a esta edad, pero después de la adolescencia muchas veces desaparecen estas anomalías y este niño ya no va a tener una epilepsia. Es una epilepsia edad dependiente y en pediatría tenemos epilepsias de este tipo, ¿de acuerdo? Por eso se llama benigna, tiene una evolución benigna y muchas veces si hacen pocas crisis veréis que es de las pocas epilepsias que decidimos no tratar con antiepilépticos, porque si haces muy pocas crisis y estas crisis siempre son mientras estás durmiendo en tu casa, implican poco peligro y valoras, dependiendo un poco del número de crisis que hagas, si vale la pena llevar un tratamiento antiepiléptico con los efectos secundarios que puede generar durante mínimo 2-5 años, si al final vas a tener 2 crisis en tu vida de una epilepsia que va a desaparecer, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando hablamos con las familias, todo este tipo de decisiones intentamos que sean consensuadas. Aquí veis el patrón de hipsarritmia que os comentaba antes, veis la gran diferencia de un patrón normal a un patrón absolutamente caótico en un lactante que vemos que se nos está deteriorando. De vez en cuando esta epilepsia tan benigna, ¿no?, que teníamos, pues de vez en cuando no es tan benigna. ¿Por qué? Porque de vez en cuando algún niño específicamente se nos puede descontrolar y estas anomalías que son de vez en cuando, pues durante la noche se activan de forma enloquecida y vemos lo que llamamos un estatus epiléptico continuo en sueño, ¿vale? O sea, un punta onda continuo en sueño. Se llama POX. Para nosotros el POX es parecido a lo que sería el síndrome de West. Es una urgencia neurológica. Es algo que hay que diagnosticar rápido porque ese niño durante cada noche de su vida, desde el momento que ha empezado en POX, está durante muchas horas en sueño con una actividad eléctrica que le impide grabar memorias y evolucionar en su desarrollo. Es importante que tratemos esto. Veréis que muchas veces implica cambios de tratamiento antiepiléptico y en muchas ocasiones corticoides. El síndrome de Landau-Kleffner sería un síndrome muy específico de POX, pero que afecta al área temporal y da una clínica muy peculiar de sordera cerebral. Es lo que llamamos afasia auditiva epiléptica. Son niños que eran normales y de pronto empiezan a dejar de hablar. Pero empiezan a dejar de hablar porque empiezan a dejar de entender lo que están oyendo, ¿vale? Este es un diagnóstico raro, no es muy habitual, pero es muy importante diagnosticarlo de forma adecuada en un niño que empieza a tener problemas de lenguaje. Una prueba importante a hacer también, sobre todo cuando el niño hace cosas raras durante la noche, pensad que durante la noche podemos tener crisis epilépticas, pero también podemos tener todas aquellas parasomnias que os comentaba, ¿no?, que son trastornos paroxísticos no epilépticos y además tenemos algunos trastornos que son muy específicos de la primera parte del sueño y de la segunda parte del sueño. Cuando hacemos un poco la anamnesis con los padres siempre les decimos, a ver, ¿esto qué te ocurre más? ¿A las 2-3 de la mañana o a las 5-6? ¿Vale? Para nosotros es muy importante diferenciar en qué área del sueño ocurre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos nuestras etapas de sueño y nuestro hipnograma, que sería el dibujito de cómo va nuestro cerebro entrando en zona profunda para descansar, nuestro hipnograma, vemos que empezamos de vigilia,
caemos en zona REM y hacemos 1, 2, 3 y 4, que son las distintas fases, cada una de ellas más profundas de sueño, y hacemos ciclos que duran más o menos entre 1 hora y media y 2 horas. Es decir, cada hora y media, 2 horas, yo hago todo un ciclo completo, profundo y vuelvo a subir. Cuando yo estoy a mitad de la noche, ya no voy tan profunda, ya no necesito dormir de forma tan profundo y ya hago más sueño REM, que hace otro tipo de trabajo en mi cerebro, ¿vale? Es muy importante saber que aquí voy a tener más REM, que aquí voy a tener más sueño profundo y que cuando yo estoy en una polisomnografía, que lo que tengo es al niño absolutamente controlado, no solo a nivel de EEG, sino a nivel, ¿veis? Tenemos desde electrodos en los párpados, electrodos en las narinas, sabemos cómo respira, podemos detectar si el niño hace apneas o no, si deja de respirar, si está roncando, si está haciendo movimientos oculares, si está respirando a nivel de tórax. Veis que tenemos una banda aquí. De hecho, por ejemplo, aquí veis pues movimientos oculográficos del ojo izquierdo o del ojo derecho. Pues veo que durante la fase REM mis ojos se mueven, ¿vale? De hecho, se llama REM por eso, ¿no? Porque es de movimientos oculares. O sea, que puedo realmente registrar muchísimas cosas que me dan mucha información. Es cierto que la polisomnografía, cuando estoy buscando a nivel fino si tengo un foco epiléptico, es mejor hacer una monitorización más fina a EEG que no una polisomno. ¿Por qué? En la polisomno estoy mirando tantas cosas que la cantidad de electrodos que tengo normalmente no es tan alta como cuando hago una monitorización fina EEG para ver focos epilépticos, ¿vale? Pero sí que me va a dar información para ver que un niño que está haciendo crisis, a lo mejor está haciendo otras cosas y a lo mejor está haciendo apneas y su tipo de tratamiento, aparte de tratar las crisis, necesita que añada otras cosas. Luego puedo tener, por ejemplo, estudios localizadores de la lesión epileptogénica. La resonancia intentamos siempre en epilepsia que sea de alto campo, que sea de 3 teslas. Veréis que tenemos de 1,5, que sería la antigua, ¿no? La que no te permite ver también las lesiones, la de 3 teslas, que es la que usamos más en realmente diagnóstico de lesiones de epilepsia, y luego tenemos las 7 teslas, que es ya espectacular y que desafortunadamente solo la tenemos ahora a nivel de investigación, pero que te permite ver una definición del sistema nervioso central casi como si estuvieras con una pieza histológica, ¿no? Como si estuvieras viendo realmente el cerebro a simple vista. La resonancia a veces me permite hacer un estudio que se llama espectroscopia, que es esto que veis aquí, que son unos pequeños dibujitos con unos picos donde yo puedo calcular los metabolitos que hay. Entonces yo pongo mi voxel en el sitio que yo quiero detectar, por ejemplo, aquí tengo una lesión y quiero saber aquí qué está pasando, ¿no? Respecto a lo que es el metabolismo basal cerebral. Pues veo que ahí voy a tener pues, un pico de N-acetilaspartato o voy a tener un pico más bajo de colina, etc. Entonces esto me va a dar, hay neuroradiólogos muy especializados en definir qué tipo de lesión. A lo mejor me va a decir que es una lesión desmielinizante o a lo mejor me va a decir que es un tumor, pero me va a dar muchísima pista sobre qué tipo de lesión tengo delante sin tener que hacer la biopsia o como mínimo para adelantarme qué tipo de enfermedad puedo encontrar. Las secuencias de resonancia son muy importantes porque tengo que tener en cuenta, según lo que estoy buscando, que lo tengo que buscar con la secuencia adecuada. ¿Qué es una secuencia? La secuencia en resonancia, veréis que hay varias, está la T1, la T2, la FLAIR, la difusión. En cada una de ellas yo voy a mirar algo. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, una lesión que quiero detectarla pues porque brilla, pues voy a hacer más un T2 o un FLAIR. O si mi lesión tiene sangre o tiene calcio, pues voy a hacer un SWI. O si justo una lesión ha sido muy aguda, voy a hacer una difusión. De hecho, este caso es un caso interesante en el cual yo veo en mi FLAIR, ¿no? El FLAIR es la lesión, lo que sería secuencia más chivata, la secuencia chivata en la que las lesiones me salen blancas. Aquí veo una displasia cortical que se ve blanca y que es tipo 2B. Y esta displasia cortical es la que me ha generado un estatus epiléptico en este paciente, en el cual yo estoy viendo los hipocampos en el FLAIR y no veo nada. En cambio, los mismos hipocampos, que es un área del cerebro especialmente fina para lesionarse con el estatus epiléptico, que es una crisis larga, mantenida y que provoca daño en el cerebro,
la difusión sí que voy a ver lesión. ¿Veis que aquí que sí que la puedo detectar? En cambio, en el flare agudo no la voy a poder detectar. Es muy importante saber qué estoy buscando y qué voy a detectar, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues puedo ver tranquilamente una displasia de fondo de surco en el T1 y a lo mejor en otra no lo voy a saber. Realmente la resonancia de epilepsia es muy, muy específica y veréis que los neuroradiólogos, concretamente, hay pocos de ellos que estén tan especializados y suelen estar en unidades de monitorización de epilepsia refractaria. Las displasias corticales focales básicamente son zonas de neurona que se han organizado de forma anómala y eso me va a provocar una epilepsia focal, ¿vale? Típicamente hablo más de tipo 1, tipo 2. La tipo 2 es la que suele brillar, ¿vale? De color blanco, la tipo 1 no. Y muchas veces, esto es para que veáis la gran diferencia que puede haber entre 1,5 Tesla y 3 Teslas. Estos dos de arriba serían, como lo veíamos en la resonancia antigua. La resonancia mejor que usamos actualmente, la 3 Tesla, me permite mucha más definición. Si yo estoy entrenado, evidentemente voy a ver que la diferenciación entre mi córtex de aquí con la sustancia blanca, que en este caso se ve negra, ¿vale? Depende de la secuencia, es mucho mejor aquí que aquí. Aquí veo que está mucho más borrado, ¿no? Lo veo mucho mejor aquí, evidentemente, ¿no? Veo aquí muy bien mi mielina y aquí que está mucho más borrado y aquí tengo mi zona de displasia. Pero, evidentemente, si estás entrenado, puede ser que no se te pase, pero es evidente que el valor predictivo de detectarlo en una 3 Tesla es mucho mayor. Y aquí igual, ¿no? Muchas veces retrospectivamente dices, ostras, sí, aquí está un poco más brillante, pero evidentemente la facilidad con la que la detectamos en un 3 Tesla es mucho mayor. Y esto es como se vería en un 7 Tesla para que veáis la diferencia, ¿vale? 7 Tesla hoy en día se está utilizando en investigación, pero pues podría ser que en breve pudiera pasar también a ciertas unidades muy especializadas de epilepsia. ¿Qué es el concepto de epileptogénesis? Epileptogénesis no es lo mismo que epilepsia, ¿vale? La epilepsia es esa enfermedad crónica que va con crisis repetidas. La epileptogénesis es un proceso mediante el cual se me está produciendo una alteración funcional en el cerebro que me provoca una epilepsia. Es decir, yo puedo tener una crisis epiléptica que si se va repitiendo me va provocando un daño secundario en mi cerebro a nivel molecular o a nivel incluso histológico, o sea, de lesión real, en que yo empiezo con un evento precipitante, ¿vale? Este evento precipitante puede ser una lesión cerebral, ¿vale? Por ejemplo, pues me doy un golpe importante con un hematoma. En algunas personas ese hematoma va a dar lugar a epilepsia y en otras no. Lo que diferencia que algunas tengan epilepsia y otras no es que se haya producido una situación de epileptogénesis. A veces esta lesión o incluso un trastorno genético previo ocurre un periodo latente donde hay o no hay, dependiendo de tu base genética y de otras causas, cambios moleculares o anatómicos, muerte neuronal, disregulación de canales iónicos, de neurotransmisores, es decir, una serie de cambios en tu cerebro que acaban generando una epilepsia. Esto es lo que se llamaría proceso de epileptogénesis. El fenómeno de Kinding, que a veces veréis en la literatura, es el fenómeno mediante las crisis por sí misma contribuye a la progresión de la epilepsia. Es decir, si yo tengo mucha epilepsia, muchas crisis, cuantas más crisis tenga, esto me puede añadir un daño y unos cambios moleculares añadidos que harán que mi epilepsia cada vez sea más difícil de controlar y cada vez sea más refractaria. Por ello, es importante estar muy atento a intentar controlar al máximo las crisis. La esclerosis mesial temporal, os enseñaba antes la resonancia en la que se veía que brillaba esta zona, ¿no?, del hipocampo, es una de las típicas lesiones que ocurren en personas que han tenido estatus epiléptico, que han tenido muchas crisis y de hecho es la epilepsia más frecuente del adulto. Es fármaco resistente, pero muchas de ellas se puede operar. Si es solo de un lado, porque si es de los dos, evidentemente sí, no puedes operar los dos lados porque te quedarías sin ningún tipo de memoria, pero si es en solo un lado, esta epilepsia veréis que es de las que se operan típicamente en las unidades de monitorización y que tienen un resultado excelente en cuanto a que quedes libre de crisis. La epileptogénesis secundaria que os comentaba, ¿no?, pues siempre hay que buscarla cuando tienes un antecedente de estatus epiléptico,
por ejemplo, de convulsiones febriles largas en la infancia, y todo ello se cree que es porque cuando tú tienes una crisis muy larga, un estatus epiléptico en el que estás convulsionando 30 minutos, por ejemplo, pues hay una liberación de glutamato en tu cerebro y este glutamato acaba siendo tóxico a nivel de la sinapsis y sobre todo a nivel de hipocampo, que es la zona más delicada del cerebro. La esclerosis mesial es lo que os comentaba, el hipocampo, estos son cortes coronales en esta dirección del cerebro y veo el hipocampo que lo que suelo ver en el momento agudo es que brilla, ¿no? Cuando justo hay una crisis y al cabo del tiempo lo que puedo ver es que se me ha quedado un poco atrofiado, ¿vale? Cuando se me ha quedado atrofiado esta zona temporal y empiezo a tener crisis temporales que suelen ser de desconexión ambiental, es cuando ya estoy ante una epilepsia mesial temporal, que es una epilepsia farmacoresistente y cuya resección quirúrgica puede ser curativa. Es muy importante pensar que esta epilepsia puede ser una complicación de una epilepsia previa. ¿Por qué? Eso es muy importante cuando tú, como adulto, vas a una unidad de monitorización de epilepsia y deciden que eres un buen candidato quirúrgico. Es decir, te van a quitar un trozo de temporal y te vas a quedar sin crisis. Vale, de acuerdo. Pero siempre hay que pensar cómo empezaron tus crisis, porque a lo mejor hiciste una esclerosis temporal después de haber tenido muchas crisis que eran de origen frontal por una lesión que no estoy viendo. Cuando yo me planteo una cirugía, tengo que saber muy bien si cuando te quito el temporal te voy a dejar libre de crisis o a lo mejor te voy a quitar un 50% de tus crisis. O sea, tengo que tener muy bien definido qué tipo de crisis tengo. A lo mejor tengo unas crisis de desconexión ambiental que son temporales y cuando te quito el temporal te voy a dejar libre de crisis, pero luego tengo unas crisis que haces por la noche de pataleo que son frontales y esas no te las voy a quitar quitándote el temporal. ¿De acuerdo? Hay que tener muy claro cómo empezaron las crisis y si esa esclerosis mesial temporal puede ser secundaria a otra epilepsia que estaba previa. Es la situación fácil, entre comillas, ¿no? Cuando puedo plantearme hacer un estudio quirúrgico y ver si puedo dejar libre de crisis con una cirugía, es cuando veo la lesión. Pero veréis que muchas veces me da la sensación que hay una lesión, porque en el vídeo EEG me sale siempre una lesión en el frontal derecho, por ejemplo, pero yo hago mi resonancia lo más fina posible y no consigo ver ningún tipo de crisis. A partir de ahí empezamos a poner en marcha, sobre todo en unidades muy especializadas de epilepsia, toda una serie de estudios localizadores de lesión si la RM no me la muestra. Y a partir de ahí vais a ver que usamos pues, resonancia craneal funcional, ¿no? La F de funcional, más sumarle el electro de superficie y ver si se me suman más zonas, otros estudios de medicina nuclear como PET, SPECT, magnetoencefalografía, incluso mapeo cortical, ¿vale? Mapeo cortical es un electroencefalograma invasivo, es quito la calota de hueso y meto dentro, pegado al cerebro, una manta con electrodos para poder monitorizar directamente el cerebro. Es muy agresivo, pero por eso solo lo voy a hacer en personas que tengan una epilepsia que no responde a todos los tratamientos antiepilépticos que he probado. Este sería lo que veríamos en un SPECT, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, son cosas muy específicas, pero que sepáis que existen, que es varias pruebas para intentar detectar un foco epiléptico que no veo en la resonancia. El SPECT, la magnetoencefalografía, que lo que me intenta buscar no es el polo en el cual parece que donde está más irritable el cerebro. Esto sería el aspecto de un mapeo con electrodo intracraneal, ¿vale? Y muy importante, las unidades de monitorización en las que ponemos a los niños y a los adultos al menos casi durante una semana monitorizados 24 horas para intentar detectar la crisis. Muy importante para nosotros poder detectar la crisis porque es la información más importante de dónde está empezando y si podemos hacer algo para darle una solución quirúrgica. Si entramos ya en el mundo de las epilepsias genéticas, esta es una página que tenéis que conocer, es OMIM, es algo que usamos mucho los genetistas clínicos y solo si buscáis la cantidad de epilepsias genéticas que hay, pues como mínimo salen 2.800 entradas en OMIM. Esto quiere decir que hay miles y miles de epilepsias genéticas. Para que os hagáis una idea, tenemos aproximadamente 20.000 genes, de esos 20.000
se conocen lo que hacen 6.000, ¿vale? Hay 14.000 todavía por descubrir y definir qué enfermedades pueden dar. Si entráis en la ILAE, también en etiología genética, podéis entrar en cada uno de los genes y tener detalles de los distintos genes que se van conociendo. Hablamos un poco del fenotipo de síndrome de Dravet. La epilepsia de Dravet es un debut de crisis en primer año de vida tras un neurodesarrollo inicial normal, que suele iniciarse a los 4 o 8 meses, pero a veces más tarde, ¿vale? Hasta los 15 meses pueden debutar. Las crisis son resistentes al tratamiento, empeora con los antiepilépticos que bloquean el canal de sodio, ¿vale? Ahí están pues, la oxcarbazepina, la carbamazepina, la lamotrigina, como comentaba antes José Ángel. Las crisis iniciales suelen ser tónicas, ¿vale? Duras, clónicas de movimientos repetitivos o tónico-clónicas, primero con fase tónica que acaba con clonías. Primero estas crisis empiezan desencadenadas por fiebre o con un aumento de la temperatura, a veces con baños calientes los niños puede ser un desencadenante. Y en el 50% de los niños puede ser el debut un estatus, una crisis prolongada que no cede sola. Posteriormente en este niño van apareciendo otro tipo de crisis, ausencias de desconexión, mioclonías, pequeños saltitos musculares, focales y también crisis tónico-clónicas generalizadas y tónicas durante el sueño, pero estas predominan más en el adulto. La sensibilidad a la fiebre puede persistir hasta en un 50% de los pacientes. El electro es normal inicialmente, esto daba bastantes problemas al principio hasta que se conoció bien el cuadro clínico, porque muchísimos síndromes epilépticos nos basamos en el trazado del electro y en cambio el síndrome de Dravet empieza en un niño normal que empieza con crisis febriles. Claro, esto es mucho más difícil de diagnosticar porque sabéis que muchos niños sanos, normales, van a tener crisis febriles. La gran diferencia entre estos niños y el niño con síndrome de Dravet es que en el síndrome de Dravet las crisis febriles suelen durar mucho más tiempo, muchas veces son estatus y muchas veces son hemiclónicas, son de un lado del cuerpo, ¿vale? En cambio los niños que hacen crisis febriles normales difícilmente van a ser localizadas, van a ser más generalizadas. También a veces los niños con Dravet presentan un estatus que se llama de obtundation status, que predomina más o menos entre los 4 y 8 años y es un estatus de desconexión. Es lo que llamamos un estatus no convulsivo. Vemos al niño que parece que funciona pero no, está como lento, parece como que te entiende pero que no, o sea, puede estar como un poco desconectado y puede durar durante muchas horas. El síndrome de Dravet forma parte de lo que llamamos encefalopatías del desarrollo con epilepsia. En inglés lo definimos como DEE, de Developmental and Epileptic Encephalopathies. ¿Vale? Antes las llamábamos encefalopatías epilépticas infantiles tempranas. Veréis también esta nomenclatura. El año pasado había 96, este año ya se han descrito 100. O sea, cuando entráis en OMIL ya tenemos 100 genes que nos dan síndromes genéticos que van con epilepsia y que dan un trastorno del desarrollo neurológico y una epilepsia que suele ser resistente al tratamiento. El trastorno del neurodesarrollo suele ser evidente a partir de los 2 años. La marcha en estos niños la suelen adquirir un poquito más tarde, entre los 16 y 18 meses. Muchas veces la marcha es atáxica. Atáxica significa que tienen un desequilibrio en la marcha, que tienen movimientos poco precisos, que tiemblan. Pueden tener también problemas visuales, retraso del lenguaje, déficit atencional, hiperactividad. La gran mayoría presentan discapacidad intelectual, frecuentemente trastorno espectro autista, y también presentan problemas motores y trastornos del movimiento. Puede haber coreoatetosis paroxística. Coreoatetosis es un movimiento descontrolado de los movimientos de las extremidades, ¿vale? Una corea es como un baile de las extremidades. Después de la pubertad tienen espasticidad. Espasticidad significa que el músculo se pone un poco duro y están un poco rígidos y hacen una marcha como agachada, que se llama crouch gait, ¿vale? O sea, van como un poco encorvados. Y de adultos también hacen otros trastornos de movimiento como coreoatetosis, parkinsonismo, disfagia. Disfagia es problemas para tragar. Esto más o menos ya a partir de la 4ª década de vida. Pueden presentar otras cosas más finas como termodisregulación, o sea, problemas para controlar la temperatura, problemas de sueño. Pueden presentar SUDEP, que es una de las cosas que más nos preocupan en estos pacientes. Estos pacientes pueden morir durmiendo durante el sueño, ¿vale? Es lo que se llama muerte súbita inesperada en epilepsia.
el SUDEP no es una muerte relacionada, por ejemplo, con una crisis en la que tú te ahogas en la piscina, ¿vale? Esto es un accidente secundario a una crisis. SUDEP es un paciente epiléptico que de pronto aparece muerto y asumes que ha tenido que ver algo, es una crisis. Normalmente suele ser durante el sueño. Por eso se llama no esperada. ¿De acuerdo? Evidentemente son pacientes que tienen más riesgo de SUDEP y cuanto mejor tratado esté y menos crisis tengan, menos posibilidad de SUDEP. Es por ello que intentamos ser lo más agresivos posible en el tema del tratamiento de las crisis. El Dravet clásico es por disfunción del canal de sodio voltaje dependiente 1.1, que es codificado por este gen, el gen SCN1A, y que este gen no se expresa en todo el cerebro por igual, se expresa especialmente en las interneuronas gabérgicas. Esto es un tipo de neurona que lo que hace es utilizar el GABA para comunicarse y es inhibitoria. Inhibitoria significa que está controlando a la neurona excitadora, que es la neurona piramidal. Cuando nosotros miramos dónde están estas interneuronas, vemos que, como están en muchos sitios, cuando está afectado el córtex, pues nos dará epilepsia si funcionan mal. Pero es que, como también están en cerebelo, que es un órgano que lo que hace es coordinar el movimiento, nos van a dar ataxia. Como nos afecta a los ganglios basales y las motoneuronas, nos va a dar esta alteración de la marcha y este trastorno motor. Como está afectando también hipotálamo, esto nos va a dar la disregulación térmica, los problemas del sueño. Y la afectación global a nivel del sistema nervioso central global es el que nos va a generar el retraso psicomotor y la discapacidad intelectual. Es muy complejo el Dravet. Dravet veréis que, no entro en detalles, pero cada una de estas edades, ¿no? Pues empezaría un signo, un tipo de crisis distinta. Realmente es un síndrome que empieza de una forma muy solapante con niños normales que tienen crisis febriles, pero enseguida, en primer año de vida, se nos dispara hacia un síndrome que va sumando distintos tipos de crisis, que empiezan con fiebre, que luego siguen sin fiebre y que luego empiezan con un trastorno de neurodesarrollo que incluiría discapacidad intelectual y autismo y trastornos motrices. La correlación genotipo-fenotipo la veremos más adelante, solo es para deciros qué significa esto de fenotipo-genotipo. Fenotipo significa lo que yo estoy viendo, ¿vale? Fenotipo es el paciente que yo veo, genotipo es los genes que yo estoy midiendo en este paciente. Entonces, en este caso, fenotipo sería el tipo de mutación que yo tengo en SCN1A o en otros genes, y el fenotipo sería lo que yo estoy viendo, en este caso sería un síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet inicialmente se describió como un concepto clínico, por lo tanto yo tengo un fenotipo de síndrome de Dravet que posteriormente, cuando he ido conociendo diferentes genes, he visto que la gran mayoría de niños que se describieron como Dravet antes de saber ningún estudio genético van a corresponder a pacientes que cuando he podido hacer el estudio tenían mutación en SCN1A. Pero existen toda una serie de pacientes que parecen Dravet que tienen otros genes. Lo que nos estamos dando cuenta es que antes todos parecían Dravet, pero ahora somos mucho más finos a la hora de definir la historia natural de estos pacientes, de ver el electro, de ver cómo funcionan, con lo cual cada vez vemos que son más distintos entre ellos. Y evidentemente parecen Dravet, pero no son Dravet. O sea, el Dravet puro sería el que correspondería a la mutación por pérdida de función del canal de sodio 1A. Pero sí que es cierto que algunos pacientes con mutaciones en otros genes pueden parecerse mucho a un síndrome de Dravet. Aparte de eso, yo puedo tener una mutación en el canal de sodio y no darme Dravet. Me puede dar Dravet, pero me puede dar otro múltiple fenotipado. Me puede dar distintos fenotipos. Me puede dar el Dravet, como os he explicado, pero me puede dar también la epilepsia genética con crisis febriles plus. ¿Qué significa esto? Pues sería como un Dravet mucho más leve, ¿no? Tengo una epilepsia que es genética y que tengo crisis con fiebre, pero puedo tener un desarrollo normal. Lo que estoy viendo es que el tipo de mutaciones suele ser más grave en el Dravet que en estos casos de HEPs o en casos de crisis febriles familiares. Veréis que hay familias que lo que heredan es la facilidad para hacer crisis durante la infancia, con fiebre, solo, pero no van a hacer nada más. De vez en cuando encontramos familias que tienen estas mutaciones de canal de sodio. Luego puede haber mutaciones que todavía sean peor que las que dan Dravet,
¿vale? En este caso nos darían lo que es una DI tipo 6B, ¿vale? Dravet es la 6A, pues hay otra que es por el canal de sodio, pero que me va a dar un fenotipo más grave que no me va a empezar a los 6, 8, 10 meses, sino que va a empezar a los 2, 3, con un trastorno de movimientos importante, con realmente una epilepsia mucho más refractaria y una alteración del desarrollo mucho peor. Y algunas de estas mutaciones son más graves, son mutaciones que llamamos con efecto dominante negativo. Y esto ya os lo contaré después porque hay una clase específica de genética. También puedo tener cosas que no tienen que ver con la epilepsia. La mutación en canal de sodio se ha descrito en migraña, se ha descrito en TEA, se ha descrito en SUDEP sin que se haya diagnosticado epilepsia previa, o se ha diagnosticado en otro tipo de epilepsias que no parecían ni Dravet ni las típicas de canal de sodio y en las que se ha encontrado una mutación de canal de sodio. Y esta, hasta aquí, sería la primera clase. Dejo de compartir. No sé si hay alguna pregunta. A ver los chats. Vale. Pues si queréis, paramos 5 minutos, 10 minutos, vamos al baño y continuamos con la siguiente. A no ser que José Ángel se manifieste antes. Aquí me pregunta algo Leire. Vale, dice, ¿la crisis comicial es lo mismo que una crisis tónico-clónica? Comicial es algo que ya usamos menos cada vez, ¿vale? Realmente es crisis epiléptica. Comicial significaría epiléptico, ¿vale? Puede ser tónico-clónica, pero puede ser de otro tipo. No sé si hay alguien más. Vale, ¿qué más cosas? ¿Un niño puede tener alteraciones en el gen y no tener Dravet? Sí. ¿Vale? Esto me lo pregunta Ingrid de la Rosa. Sí, de hecho, luego hablaremos más del tema fenotipo-genotipo, pero el hecho de encontrar una mutación en el canal de sodio, a no ser que sea una mutación muy concreta, que ya esté descrita y que me dé mucha información, por ejemplo, imagínate una mutación que rompa el gen, que se llama truncante, y que además yo ya la tengo descrita en 30 niños con Dravet. Ahí sí que voy a poderte darte mucha información de que esa mutación en el canal de sodio te va a dar Dravet. Pero a veces tengo mutaciones leves que no sé si son variantes de significado incierto que no me van a dar nada o que realmente me van a dar un cuadro más leve o de crisis febriles en la infancia o de HEPS, ¿vale? Muchas veces el problema que tenemos ahora es que como es fácil hacer diagnósticos genéticos rápidos, lo que nos va a pasar es que muchas veces vamos a dar una información antes de ver cómo el niño se está comportando y a lo mejor todavía tenemos un niño muy pequeño y estamos dando una información todavía incompleta. Y esto genera muchísima angustia en las familias porque hay algo ahí en el gen de sodio, ¿no? Del canal de sodio, pero no podemos asegurar si va a ser benigno o va a ser maligno.